Y ¿saben algo, hermanos? En nuestras vidas nosotros siempre tenemos objetivos, ¿no es cierto? Siempre tenemos metas, siempre tenemos algo por qué luchar. Yo lucho por mi familia para que no les falte qué comer, dónde vivir, dónde estudiar. Yo lucho por mi hogar para que todo sea en armonía. Yo lucho por mi cónyuge para que seamos un reflejo de Cristo y la iglesia. Yo lucho por mi trabajo, yo lucho por mi nuevo proyecto, yo lucho por mis estudios, etcétera. Podemos tener muchos objetivos, ¿no es cierto? Podemos tener muchas metas. Y hermanos, la realidad es que si tú quieres cumplir esas metas, esos objetivos, tú tienes que esforzarte para conseguirlo. Porque si no te esfuerzas, entonces no vas a conseguir nada. Porque es una realidad, hermanos, las cosas a nosotros no nos vienen sobrenaturalmente. No es que un día te despertaste y dices, mira mi casota, ¿no es cierto? Ay, mira mi carrazo. No, eso no pasa, hermanos. Tú debes de luchar por lo que tú quieres. Tú debes de esforzarte, poner de tu parte para conseguir lo que tú quieres. Pero la iglesia, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, hizo todo lo contrario. Ellos no se esforzaron lo suficiente por los mandatos de Dios. Dios les había ordenado algo y ellos simplemente no se esforzaron. Porque, hermanos, el esfuerzo que Dios manda a la iglesia es para todos, no solo para esta iglesia que vamos a ver. Dice Primera de Pedro 1:16, no lo leas, simplemente es un pasaje muy conocido donde dice Pedro, bueno, Dios inspirado a Pedro, dice, sé santo como yo soy santo. Es el mandato que Dios le da a la iglesia. Y tú, hermano, tienes que tener claro ese objetivo y esforzarte para ser santo como Dios es santo. Porque si tú no te esfuerzas en esa verdad bíblica que Dios te ha dado, entonces te vas a convertir en alguien inútil, en alguien que no sirve para nada porque no estás cumpliendo con el propósito que Dios te ha ordenado. Eso le pasó a la iglesia que vamos a estudiar el día de hoy, que es la iglesia de Laodicea. Ellos, hermanos, no se esforzaban, ellos no hacían absolutamente nada para agradar a Dios, ellos no hacían nada por luchar para llegar a esa santidad que Dios demandaba. Ellos simplemente decían, como yo ya soy cristiano, a mí me van a llegar todas las bendiciones y yo estoy cómodo como estoy. Pero no es así, hermanos. Debe de haber un esfuerzo de tu parte, debe de haber un compromiso para que tú crezcas a la imagen del varón perfecto. Y eso nos enseña la iglesia de Laodicea, que es lo que no tenemos que hacer. Así que acompáñame a Apocalipsis 3, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14. Vamos a estudiar, hermanos, del versículo 14 al versículo 22. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Así que, hermanos, vamos a ir analizando versículo por versículo para entender más qué es lo que el Señor quiere hablarnos con este mensaje a la Odisea. Y nota cómo empieza versículo 14 diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Como en todas las demás iglesias, hermanos, cada iglesia tenía su ángel, ¿no es cierto? Escribe al ángel, o mejor traducido, al mensajero. Eso quiere decir ángel. Escribe al mensajero, ¿ok? Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo simplemente le está diciendo a Juan, que es el apóstol que está escribiendo esta carta, le está diciendo: una persona, un mensajero va a ir contigo para recoger la carta que yo te he dictado y se la tienes que dar. ¿Quién es este mensajero? Probablemente un líder, hermano. Lo más seguro es que sea un anciano o un pastor, o también puede ser, hermanos, un diácono, ¿ok? Pero la idea, hermanos, es que alguien fue con Juan para recibir la carta, en este caso la de la iglesia. ¿En dónde? En la Odisea, ¿ok? Ahora, la ciudad de la Odisea, hermanos, para poder entender muchas cosas que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, tenemos que saber que esta ciudad de la Odisea se encontraba en un nivel alto, en una parte elevada. En la actualidad, hermanos, si tú buscas en Google, tú pones Pamukkale, Turquía, esa es la ciudad de la Odisea. Pamukkale, Turquía, ¿ok? ¿Y quién fundó esta ciudad de la Odisea, hermanos? La fundó un hombre llamado Antíoco II y le puso el nombre de su esposa, que su esposa se llamaba Laódice. Y entonces, gracias a que le puso su nombre, la ciudad ahora se llama La Odisea, que quiere decir justicia del pueblo. Eso quiere decir la Odisea, justicia del pueblo. Al final la esposa envenenó al esposo y lo mató. Pero eso es otra historia, ¿ok? Pero vean, hermanos, así es como surgió esta ciudad, ¿ok? Y dentro de esta ciudad, hermanos, había muchos templos paganos. Demasiados templos paganos. Había 2 teatros, había un estadio grandísimo. Y realmente, hermanos, cuando tú ves toda la evidencia arqueológica, tú puedes ver que esta ciudad era una ciudad grandemente avanzada en su tecnología, en su economía, porque ellos producían muchísimo oro, muchísimo oro. ¿Y sabes algo, hermanos? La ciudad de la Odisea tenía un problema. El problema más grande que tenía esta ciudad era el agua. Como estaba en una parte elevada, no les llegaba mucha agua. Entonces, ¿qué hicieron los de la Odisea? Construyeron acueductos muy sofisticados, muy tecnológicos para su época. Y la manera, hermanos, en que ellos traían el agua a su ciudad tiene que ver con las palabras que el Señor Jesucristo les está diciendo. Ya lo veremos más adelante, hermanos. Pero por ahora vemos que así es la ciudad, una ciudad muy próspera que se encontraba en un territorio muy alto, le faltaba agua, ¿ok? Y era gente que vivía gente muy rica, ¿ok? Pero quiero que notes ahora cómo se presenta el Señor Jesucristo. Versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y escucha cómo se presenta el Señor Jesucristo. He aquí, ¿quién? El Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto. En primer lugar, hermanos, el Señor Jesucristo se presenta como el Amén. Esa palabra del Amén la conocemos todos, ¿no es cierto? Que en su traducción más literal es así sea, ¿no? Esta palabra Amén viene del arameo, que se traduce como así sea. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo se presenta como el Amén, como el así sea? Probablemente, hermanos, esto sea una referencia a Isaías 65:16. Vean lo que dice Isaías 65:16. Acompáñame al profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16. Isaías 65, versículo 16. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice Isaías 65:16: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá,
Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Este texto, hermanos, en grandes palabras, simplemente está diciendo que Dios cumple sus promesas y que Él bendice al que se acerca a Dios. ¿Ok? Ahora, tú puedes decir, ¿y esto qué tiene que ver con el amén? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver este versículo con el amén? Bueno, hermanos, déjame explicarte. La traducción de la Reina Valera no es la mejor traducción que se utiliza en este versículo. Una mejor traducción, hermanos, de su original en hebreo sería de esta manera. Vean, diría, quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén. Y quien jurar en la tierra, jurará en el Dios del amén, cuando se hayan olvidado las angustias primeras y cuando estén ocultas a mis ojos. Así es una traducción más literal y de hecho así lo traduce la Biblia de Jerusalén. En lugar de poner Dios verdadero, es el Dios del amén. Entonces, hermanos, en Apocalipsis 3:14, cuando el Señor Jesucristo se está presentando como el amén, Él simplemente está diciendo, yo soy el Dios verdadero, el Dios de verdad, el Dios que cumple su palabra, el Dios que siempre dice, así es, porque lo que yo digo, lo hago. Y por supuesto, hermanos, como esta es la última carta a las iglesias, Él se presenta como el amén, como el así sea. Todo lo que he dicho será verdadero y se cumplirá. Por eso Él se presenta así. Ahora, hermanos, vean, regresando a Apocalipsis 3:14, vemos cómo se sigue presentando el Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:14, y Él se presenta, he aquí el amén, o sea, el que cumple lo que dice. Después se presenta como el testigo fiel, ¿y qué? Y verdadero. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo es alguien que sabe lo que dice y lo que sabe. Es el verdadero, el testigo fiel. O sea, hermanos, Él es totalmente sincero. Él es verdadero, Él es fiel. Este es un contraste, hermanos, a la hipocresía de las personas que se encontraban en la iglesia de la Odisea. Ellos eran falsos, ellos eran mentirosos. El Señor Jesucristo no es falso. Él es verdadero, Él es sincero. Él lo que dice lo hace. Y al final, vean cómo se presenta el Señor Jesucristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Por estas palabras, hermanos, el principio de la creación, muchas personas han malinterpretado el origen de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente, hermanos, los testigos de Jehová. Ellos se agarran de este versículo para decir que como Jesucristo fue el principio, entonces Él fue el primero que fue creado. Eso es lo que ellos dicen, porque aquí está diciendo que Él es el principio de la creación de Dios, ¿no es cierto? Entonces, como ellos dicen, ve, aquí dice el principio de la creación, entonces Él fue el primer creado. Pero no, hermanos, la palabra griega que encontramos en principio no es protos. Protos, hermanos, en griego quiere decir el primero de algo o el primero de alguien. Pero aquí, hermanos, no encontramos protos. Aquí encontramos arge. Arge, ¿qué quiere decir? Gobernante, fundador o principio. O sea, Él es el primero que gobierna, el fundador de todas las cosas. Hermanos, el Señor Jesucristo es el que gobierna toda la creación porque, hermanos, Él fundó toda la creación. Esa es la idea. Él es el principio, pero no como creación, sino como creador, porque Él es el fundamento de todos. Vean lo que dice Juan 1:3, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vean lo que dice Juan 1:3, hablando del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Él es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí está hablando el Señor Jesucristo y Él dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue por Él y para Él. ¿No es cierto? Lo acabamos de cantar. A Él sea la gloria, porque todo ha sido por Él y para Él. Bueno, hermanos, entonces, cuando el Señor Jesucristo se presenta como el primero de la creación, simplemente se está presentando como el gobernador, el fundador, el primero que hizo todo, porque todo es por Él y para Él. Y por ende, como todo es de Él, la iglesia de la Odisea también era de Él. Él también gobernaba esa iglesia. Él estaba, hermanos, por encima de la iglesia de la Odisea, y esta iglesia tenía que obedecerlo, porque Él es el amén, el verdadero, el que cumple su palabra, el que es fiel y sincero y el que gobierna sobre todas las cosas. Por tanto, Él es digno de recibir toda la alabanza y digno de que nosotros pongamos nuestra fe y esperanza solo en Él. ¿No es cierto? Pero esto se le olvidó a la iglesia de la Odisea. Y una vez que el Señor Jesucristo se presenta, regresando a Apocalipsis 3:15, vean lo que dice. El Señor Jesucristo se presenta como el amén, el que cumple su palabra, el testigo fiel, el verdadero, el gobernador de la creación. Y ahora les dice a esta iglesia, versículo 15, Apocalipsis 3, versículo 15, yo conozco tus obras. Detengámonos ahí. La palabra conozco, hermanos, es la misma conozco que siempre hemos escuchado en todas las iglesias, que en griego es oida. Oida. Oida, o sea, yo conozco todo de manera específica de ti. Hasta el más mínimo detalle yo lo conozco de ti. Hermano, Él conoce todas las cosas, incluyendo a la iglesia de la Odisea. Cada miembro que pertenecía a la iglesia de la Odisea, Él conocía cada detalle. A Él no se le escapaba ni el más mínimo detalle. Por eso les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco de manera perfecta lo que sí haces y lo que no haces. Y como Él conocía de manera perfecta todo, les dice, escucha versículo 15, yo conozco de manera perfecta lo que haces, que ni eres frío ni caliente. ¿Sabes algo, hermanos? Esta es la única iglesia que no recibió un tipo de elogio por parte del Señor Jesucristo. Las demás sí recibieron un elogio. El Señor Jesucristo les decía, hiciste bien esto, pero estabas mal en esto. ¿No? A esta iglesia no. Porque esta iglesia, hermanos, no hacía lo bueno. Esta iglesia no hacía lo que Dios le agradaba. Y las palabras que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, ellos lo entendían perfectamente. Perfectamente lo entendían, porque, hermanos, nosotros podemos decir, oye, ¿y qué tiene que ver el frío y el caliente? ¿No es cierto? Porque le está diciendo, yo conozco tus obras, que tú eres frío y caliente. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver de que ellos eran fríos y calientes? Bueno, hay una razón que ellos entendían perfectamente. ¿Recuerdan que yo les dije, hermanos, que la ciudad de la Odisea luchaba con la falta de agua? Bueno, ellos hicieron unos acueductos sumamente muy tecnológicos para su época. Y abajo de esa ciudad, hermanos, de la ciudad de la Odisea, estaba una ciudad llamada la ciudad de Hidrápolis. Hidrápolis, hermanos, se conocía porque tenía muchas aguas, pero sus aguas eran termales. Las aguas termales, hermanos, contienen muchos minerales y es una agua caliente, ¿no es cierto? Entonces, la Odisea e Hidrápolis quedaron en un acuerdo de que Hidrápolis le iba a mandar a la Odisea agua. Entonces, construyeron un acueducto de casi 10 kilómetros. Entonces, Hidrápolis, hermanos, mandaba esta agua termal, pero como cruzaba 10 kilómetros, cuando le llegaba a la Odisea, pues llegaba tibia. No llegaba caliente, llegaba tibia. De esto, hermanos, se quejaban mucho los ciudadanos de la Odisea, porque aparte de que era agua tibia, como era agua termal, pues traía calcio, traía potasio, traía azufre y demás minerales. ¿Y esto qué provocaba? Esto provocaba un efecto nauseabundo, ¿no? Si tú la bebías, era un efecto nauseabundo que te hacía vomitar. Imagínate, pruebas una agua tibia y con muchos minerales
eso no sirve de nada, ¿no es cierto? Esto es por un lado. Por el otro lado, hermanos, de la Odisea estaba otra ciudad. Una ciudad que conocemos todos nosotros, que es la ciudad de Colosas. El apóstol Pablo escribió una carta a esa ciudad, ¿no es cierto? La carta a los colosenses, ¿ok? Entonces, entre Colosas y la Odisea habían 18 kilómetros de distancia. Igual, el acuerdo fue el mismo. Yo voy a formar un acueducto donde tú me vas a mandar agua. Y entre Colosas, hermanos, y la Odisea había una relación muy, muy estrecha. De hecho, se puede ver porque Pablo en Colosenses capítulo 2 y capítulo 4 habla mucho de la Odisea. Es más, vean lo que dice Colosenses 4:16. Y este es un dato curioso que a muchas veces se nos pasa por alto, pero vean lo que dice Colosenses 4:16. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Aquí Pablo le habla a la iglesia en Colosenses, en Colosas, y dice Colosenses 4, versículo 16. Cuando esta carta, o sea, la carta de Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, escucha, haced que también se lea en la iglesia, ¿de dónde? De los laodicenses, o sea, de la Odisea. Y escucha, y que la de la Odisea la leas también vosotros. O sea, hermanos, Pablo escribió una carta a la Odisea, pero esa carta se perdió. No sabemos dónde quedó, pero Pablo también le escribió a la Odisea. Pero vean, hermanos, cómo tú puedes encontrar una relación entre Colosas y la Odisea. Había una relación. Bueno, en esa relación, hermanos, como Colosas era también una ciudad grande, ellos se caracterizaban por tener aguas de manantial, aguas grandes, puras de manantial, aguas que te refrescaban. La Odisea lo sabía. Y por eso, hermanos, la Odisea dijo, yo voy a construir un acueducto y tú me vas a pasar agua. Pero ¿sabes cuál era el problema, hermanos? El problema era que como estas eran agua de manantial, aguas puras, pues eran aguas muy frías, muy, muy frías. Entonces, quiero que notes, hermanos, por un lado, los de la Odisea recibían agua tibia, azufrosa, ¿no es cierto? Y por el otro lado, recibían una agua pura, pero muy fría. Ese era el problema. Y todo el mundo lo sabía y todo el mundo se quejaba. Simplemente, hermanos, tú ponte los zapatos de los laodicenses. Era algo muy desagradable, porque piensa en esto, hermanos. Ahorita que hace calor o que hace medio calor. ¿A poco no se te antoja una coca fría? ¿No? Porque, hermanos, ¿qué pasa si alguien te sirve una coca tibia? Eso no sirve. Todo el mundo sabe que la coca se toma fría, ¿no es cierto? No se toma fría, perdón, no se toma tibia, se toma fría, ¿no? O tú que eres cafetero, hermanos. ¿Tú cómo pides un café? Pues normalmente calientito, ¿no es cierto? Porque los cafeteros toman café caliente, ¿no? El café, hermanos, como coloquialmente se le dice, un café para chismosos. O sea, caliente, caliente, caliente. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, cuando tú pides algo, sea caliente o sea frío, tú lo pides de acuerdo al propósito que tú le quieres dar, ¿no es cierto? Si tengo calor, pido algo frío. Si tengo frío, pido algo caliente. El punto intermedio normalmente no es bueno, normalmente es desagradable, no lo deseas. Bueno, hermanos, esta era la situación de la Odisea. Ellos entendían perfectamente las palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo comparaba esa situación que ellos vivían, pero ahora con su vida espiritual. Y por eso Él les dice, versículo 15, vean Apocalipsis 3, versículo 15, por eso ahora que tenemos esta información ya sabemos por qué el Señor Jesucristo les está diciendo esto. Y versículo 15 les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, versículo 16, pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio. Detengámonos ahí. Ellos eran tibios, no eran ni fríos ni calientes, ellos eran tibios. O sea,
Así como el agua que no te gusta que te llegue, que atravesaba 10 kilómetros y llegaba tibia, bueno, así eres tú. Así eres tú. Y probablemente por eso le dijo, vean versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, escucha, te vomitaré de mi boca. Esto, hermanos, sucedía mucho con las personas de la Odisea, porque las aguas azufrosas llegaban cristalinas. Entonces ellos se confundían, se las tomaban y vomitaban. Porque imagínate tomar agua azufrosa. No era algo nauseabundo que te hacía vomitar. El agua, hermanos, realmente esta es una clara referencia de lo que era su vida espiritual de los hombres de la Odisea. Porque yo solamente quiero que pienses en esto. Nuestra vida puede estar reflejada aquí. Puede estar reflejada aquí. Porque es muy fácil volverse tibio. Es muy fácil, hermanos, caer en una rutina en la que yo digo, Cristo está por allá y mi vida está por acá. Sí, yo voy a la escuela, yo trabajo, yo tengo actividades, yo tengo X cosa y eso es lo mío, pero Cristo está por allá. Como si Cristo, hermanos, fuera una parte más de tu vida. Pero no debe de ser así. Tú tienes que decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo y Él debe de regir toda mi vida, porque Cristo tiene que gobernar mi escuela, mi trabajo, mis actividades, porque Él rige, Él es el amén, Él es el gobernador, el testigo fiel, el que dirige toda mi vida. Así tenemos que pensar, ¿no es cierto, hermanos? Pero mucha gente no lo hace. Mucha gente es tibia, porque, hermanos, ser tibio significa decir, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero yo no soy religioso. Yo tengo otras cosas más importantes en mi vida. Muchos dicen eso. Yo cumplo con lo que Dios me dice. Yo soy una buena persona. Y eso que le baste a Dios. Y entonces, como yo cumplo con lo que digo, como soy una buena persona, pues no me tengo que clavar tanto en Dios, en la Biblia, y yo solo creo y cumplo lo mío y nada más, y todos estamos contentos. Muchas personas piensan así. Personas que siempre quieren justificar su pecado. Personas que siempre quieren justificar su manera de vivir. Y al final, esas personas o nosotros decimos, yo estoy bien así. Pero tú dices que estás bien porque siempre tú te comparas con los que están mal. Y si tú haces eso, pues claro que vas a estar bien. ¿No es cierto? Porque tú te estás comparando con los que están mal. Hermano, quiero hacer una pregunta. Un tibio, ¿por qué se siente bien ser tibio? Un tibio, ¿por qué se siente bien ser tibio? Fácil. Porque ve a los fríos. Porque ve a los fríos. Yo no soy como ellos. Por lo menos, yo sí me acerco más a Dios. Entonces yo no soy tan malo. Y entonces esta persona se empieza a justificar continuamente viendo la vida de los demás y no la suya. ¿No es cierto? Y él no quiere aplicar la palabra de Dios en su vida porque él simplemente se está fijando en los fríos, en los que están totalmente apagados. Y alguien puede llegar a pensar, sí, es cierto, yo tengo fantasías sexuales con alguien que no es mi esposa o que no es mi esposo, pero como yo no lo hago físicamente, yo solamente lo hago mal, pues no estoy tan mal como ellos que sí lo hacen físicamente. Y se comparan con los pecadores. Y como ellos son más malos que yo, pues yo estoy bien. Y empezamos a ver la vida, hermanos, como una vida que se tiene que justificar, porque yo soy el más grande pecador, sí lo reconozco, pero hay otros más grandes que yo. Y entonces yo me justifico y no estoy mal. No estoy mal. O también alguien puede decir,
Es que yo los domingos yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo regreso a mi casa y todo está bien porque yo he cumplido con Dios. Hermanos, quiero que te des cuenta que precisamente este era el problema de la Odisea. Pensaban ellos que no estaban mal, pero la realidad, hermanos, sí estaban mal. Por eso Dios les dice, ustedes son tibios y como son tibios, los vomitaré de mi boca. Los voy a vomitar. Tú, iglesia de la Odisea, eres desagradable para mí. Eres inútil. No cumples con tu función. Por eso te vomito. ¿Pueden ver la referencia tan grande que el Señor Jesucristo está diciendo? Es algo fuerte, hermanos. Es algo fuerte. Nosotros no tenemos que ser tibios. Tú no tienes que ser como los hombres que se encontraban en Romanos 10, versículo 2. Vean lo que dice Romanos 10, versículo 2. Romanos 10, versículo 2. Vean lo que dice Romanos 10, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Escucha lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Dice Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, aquí había hombres que tenían celos, que estaban dispuestos a decir yo soy cristiano, pero no tenían el conocimiento bíblico. No habían adquirido, no habían aprendido lo que era ser agradecido con Dios, con una vida santa, con una vida que se entrega a Dios. Ellos, hermanos, no saben si lo que están haciendo le agrada a Dios o no le agrada. Por esta razón, hermanos, ellos eran unos cristianos sin fruto. Eran celosos. Yo soy un cristiano, pero no tenías ningún fruto. Porque estos cristianos, entre comillas, no habían sido transformados. Ellos simplemente decían, yo soy cristiano, yo sí voy a la iglesia, yo sí defiendo a Dios, pero no sé cómo vivirlo. Y como no sé cómo vivirlo, no lo vivo. No lo vivo. No tienen el conocimiento de la palabra de Dios para aplicarla a su vida diaria. O sea, no son sabios. No eran sabios. Y por ende, hermanos, vivían como ellos querían, ¿no es cierto? Así era la iglesia de la Odisea. Ellos se conformaron a un nivel bajo de cristianismo, a un nivel bajo de conocimiento bíblico. ¿Sabes, hermano? De alguna manera, y pensándolo por lo que dice el Señor Jesucristo, de alguna manera son mejores los incrédulos. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya pusieron una pauta. Ellos ya fueron claros. Yo no creo y no creo. Y caminan así, ¿no es cierto? Sin creer. Pero un hipócrita es lo peor que hay. Un cristiano, entre comillas, que no vive como Dios dijo que tiene que vivir, con una convicción firme de que Cristo es su Salvador y lo tiene que seguir y dar testimonio de eso. Un hipócrita que no vive a la luz de las Escrituras es despreciable. Y Dios lo sabe. A él le causan náuseas. Él lo vomita. Esa es la idea, hermanos. Estas son palabras fuertes, ¿no es cierto? Porque aquí podemos hablar nosotros de mucha Biblia. Podemos hablar de mucho Cristo. Pero todo lo que aprendes solamente se queda aquí adentro. Quiero hacerte esta pregunta, hermanos. ¿Qué tanto tú te llevas a practicar allá afuera? ¿Qué tanto tú meditas la palabra de Dios? Pasa el día de mañana y quieres seguir hablando de esto que aprendemos en la iglesia. ¿Tú lo quieres hacer, hermanos? ¿O ya pasó? Porque la Biblia solamente son los domingos y yo estoy con cristianos solo los domingos. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos,
cómo la palabra de Dios confronta nuestros corazones. Cómo la palabra de Dios nos está ahora haciendo ver en qué posición nosotros estamos parados. ¿Somos cristianos o parecemos cristianos? ¿Dónde tú estás parado, hermano? ¿Dices una cosa y después haces otra cosa? ¿Eres tibio o no lo eres? ¿Vives para ti mismo o vives para Dios? Tienes que ser honesto, hermano. Yo te invito a que ahora tú seas honesto en tu corazón, porque aquí se está jugando tu vida eterna. Es algo muy grande lo que se está jugando. Estas no son palabras vanas. Dice el Señor Jesucristo, este mundo y esta tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tú tienes que considerar eso, hermano, y tienes que ver que esto te va a traer consecuencias eternas a tu vida. Porque si tú eres tibio, hermano, entonces tú estás perdido. Tú estás perdido. Y hoy es el momento de que te arrepientas. Y hoy es el momento que sí vivas una vida íntegra en el cristianismo. Porque una persona tibia no es salva, no es cristiana. Una persona tibia es una persona que ha rechazado el verdadero evangelio de Cristo. Y lo triste, hermanos, lo peor de todo esto, es que probablemente te estés engañando a ti mismo. Es que probablemente tú pienses que eres un cristiano, entre comillas, pero no lo eres. Tú eres un tibio. Un hombre que piensa que ser cristiano es solo venir a la iglesia y ya. Es solamente leer la Biblia, orar y ya. Estás en un grave error si piensas así. Medita, porque esto va a tener consecuencias eternas para tu vida. Ahora, hermanos, vean cómo el Señor Jesucristo sigue con palabras duras, hermanos. Y vean Apocalipsis 3:17. Continúa el Señor Jesucristo, Apocalipsis 3, versículo 17. Dice, le habla a la iglesia de la Odisea y les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Detengámonos ahí, hermanos. Quiero que notes cómo los de la Odisea tenían cero humildad. Eran presumidos, eran arrogantes, se creían los más justos, pero la realidad es que ellos eran tibios. ¿No es cierto? Como lo mencioné, hermanos, probablemente a un incrédulo es mejor que sea incrédulo, porque tú lo evangelizas y puedes ver que hay una esperanza, porque él se puede arrepentir, ¿no es cierto? Y él puede seguir a Cristo. Pero uno que se dice ser cristiano, tú le compartes el evangelio y él que te va a decir, no lo necesito porque yo ya soy cristiano. Pobre de él, porque vive engañado. ¿No es cierto? Vive engañado. Y así eran las personas de la Odisea, vivían engañados. Ellos eran, hermanos, escucha, dice la palabra por lo que podemos ver aquí, que ellos eran personas ricas, tenían mucho dinero. Cuando tú ibas a la Odisea, hermanos, es como si tú fueras hoy a las colonias más ricas. Se dice que una de las colonias más ricas de la Ciudad de México, pues es Polanco, la calle Mazarit, ¿no es cierto? Tú vas ahí, ¿qué encuentras? Tiendas de lujo, del más alto lujo, encuentras carros de lujo, encuentras casas de lujo, ¿no es cierto? Porque tenían mucho dinero. Bueno, así era, hermanos, cuando tú entrabas a la Odisea, era como si tú entras a Mazarit. Todo de lujo. Ve, hermanos, simplemente para que te hagas la idea de tan grande dinero y tan riqueza tenían estos hombres. En el año 60 después de Cristo, hubo un terremoto muy grande que destruyó un poco más de la mitad de esta ciudad y de otras ciudades. Hubo un terremoto muy grande. Entonces, el gobierno romano dijo, no se preocupen, nosotros les vamos a ayudar a construir toda la ciudad porque ustedes pertenecen a nuestro imperio y les vamos a ayudar. ¿Sabes qué dijo los de la Odisea? No, gracias. Nosotros tenemos abundantes recursos para reconstruir la ciudad. No te necesitamos. Y ellos reconstruyeron su ciudad. Y no solo su ciudad,
también las ciudades vecinas. Imagínate el dinero que tenían, hermanos, la riqueza que ellos tenían. Porque, hermanos, ellos tenían un sentido de autosuficiencia. Por eso el Señor les decía, versículo 17, yo soy rico. Ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta era una frase que se repetía mucho entre los ciudadanos de Laodicea. Si tú los ayudabas era como un insulto para ellos. Quiero que notes, hermanos, la baja humildad. Una humildad cero para esta iglesia, ¿no es cierto? Pero, hermanos, aquí tenemos que tener cuidado para no pecar. Porque muchas veces queremos nosotros igualar nuestra prosperidad económica con nuestra vida espiritual. Y entonces tú dices, si me va bien económicamente, entonces Dios me está bendiciendo, y si Dios me está bendiciendo, entonces yo estoy bien espiritualmente. O por el otro lado, si a mí me va mal, entonces estoy haciendo algo malo y tengo que orar más, leer la Biblia más, ir a la iglesia más para que me vaya bien. Hermanos, estos pensamientos suelen estar mucho en nuestros corazones. Si me va bien es que Dios me bendice, si me va mal es que Dios me maldice. Pero, hermano, ¿tú te puedes dar cuenta que aquí hay una trampa muy grande? Una trampa muy grande. Porque es muy fácil, hermanos, caer en estas herejías. Porque a ti te empieza a ir bien y tú vas a decir, gracias Dios, yo creo que voy bien y entonces tú me estás prosperando. Eso no es cierto, hermanos. Del otro lado, igual es falso. Si a ti te va mal, no es porque Dios te ha maldecido porque eres el más grande pecador, no. Tu vida espiritual, hermanos, no tiene nada que ver con tus riquezas o con tu pobreza. ¿Sabes con qué tiene que ver tu vida espiritual? Tu vida espiritual, hermanos, tiene que ver con el nuevo nacimiento que Cristo ha producido en ti. Y ese nuevo nacimiento se manifiesta con las actitudes correctas que honren a Dios. Seas rico, seas pobre. Y eso va a determinar tu vida espiritual. Las actitudes correctas que tengas delante de Dios, no la economía que tienes. El Señor Jesucristo les estaba haciendo ver estos a los de Laodicea. Ustedes son ricos, tienen mucho, materialmente no les falta nada, pero ¿qué creen? Espiritualmente no tienen nada. No tienen nada. Por eso les dice al final del versículo 17, vean, ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido y en una cosa tengo necesidad. Y el Señor Jesucristo les contesta y les dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No lo sabes. Estás engañándote a ti mismo en términos espirituales. ¿Saben algo, hermanos? Otro negocio que tenían los de la Odisea era producir tela. Estas palabras que al final les dice el Señor Jesucristo, ustedes están desnudos, son palabras fuertes para ellos, porque su ciudad, hermanos, tenía un desarrollo textil muy grande y muy famoso, porque ellos se dedicaban a producir la lana negra. La lana negra, entonces, como era algo exclusivo, hermanos, eran mundialmente conocidos por hacer este tipo de trabajos. Es como si tú, hermanos, hoy piensas en una ropa de lujo, ¿no? Se viene a la mente Armani, Gucci, Dior, Prada, todas esas marcas de lujo, ¿no? La del licenciado Valeriano, Louis Vuitton, no sé si así pronuncia, por eso le digo licenciado Valeriano. No, todas esas marcas grandes, hermanos, las producían ellos. ¿Ok? Esa es la referencia. Ellos tenían un complejo, un desarrollo textil muy, muy grande, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué les está diciendo? Ustedes tienen ropas de lujo, ropas finas, ropas caras, son expertos en lo que hacen, pero la realidad es que espiritualmente están desnudos. Están desnudos, no tienes nada.
nada. La desnudez, hermanos, es un simbolismo de que nuestro pecado está expuesto. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva? Ellos pecaron, ¿no es cierto? Y al final ellos vieron que estaban desnudos, ¿no es cierto? Había una vergüenza en ellos y dice las Escrituras que Dios los cubrió con pieles de animales. O sea, Dios cubrió su pecado. Esa es la misma idea, hermanos, para estos hombres. Ellos estaban desnudos, su pecado estaba siendo exhibido por todos lados. Pero, hermanos, quiero que tú te hagas una pregunta y que tú reflexiones en esto. Espiritualmente, ¿tú cómo estás? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay vergüenza en tu vida? Reflexiona, hermanos, ¿cuál es tu condición espiritual? Los de la Odisea estaban perdidos, porque el Señor Jesucristo les dice, versículo 17, vean ahí a la mitad del versículo, ellos cómo eran, ellos eran desventurados, ¿no es cierto? O sea, eran infelices, miserables, o sea, dignos de lástima, eran infelices, dignos de lástima, ¿y qué sigue? Pobres. Eran millonarios con un estatus alto, pero espiritualmente miserables y pobres. Esto, hermanos, refleja grandemente su condición espiritual. Pero también el Señor Jesucristo les dice que ellos eran, ¿qué? Ciegos. Estas también son palabras precisas. ¿Sabes por qué? Porque los médicos de la Odisea se especializaban en los ojos. Ellos eran oftalmólogos y eran muy conocidos también mundialmente porque ellos, hermanos, inventaron un ungüento que se le conoce como el colirio, que más abajo lo menciona el Señor Jesucristo. Ellos inventaron un colirio que vendían por todo el mundo grecorromano para aliviar las molestias de los ojos. Pero quiero que notes, hermanos, cómo el Señor Jesucristo les vuelve a decir, tú que ayudas a las personas, tú que haces que ellos vean bien, espiritualmente tú estás ciego, estás en una oscuridad total. Esto puede ser nuestra condición espiritual. Quizás nosotros estemos inundados en oscuridad, porque quizás tú seas un mentiroso, alguien que roba, alguien que tiene idolatría, alguien que tiene lujuria, alguien que engaña, alguien que no odia. Quizás tú también estés en una oscuridad espiritual. Tú no has consumido, hermanos, la verdadera luz que te lleva a la salvación. Tú estás como estos hombres, ciego espiritualmente. Y si tú estás ciego espiritualmente, tú necesitas a Cristo para que Cristo te ilumine la luz del Evangelio, para que Él alumbre tu entendimiento, para que ahora sí tú tengas una perspectiva correcta de quién es Dios y qué quiere, cómo viva yo a la luz de su palabra. Tú tienes que hacer eso, hermanos, porque vean lo que dice Juan 8:12. Juan 8:12. Tú tienes que tener una perspectiva de vivir a la luz de la palabra de Dios, honrando a Dios y glorificando a Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:12, dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, escucha, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que ¿qué? Tendrá la luz de la vida. Nota, hermano, cómo la mayoría de personas andan en tinieblas, andan en oscuridad, no saben cómo vivir a la luz del Evangelio, no saben cuál es su propósito de vida. Para ellos, hermanos, su propósito de vida simplemente son las cosas temporales que algún día se van a acabar. Y por eso su vida sigue en una oscuridad total. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que Cristo es la luz. Y como Cristo es la luz, entonces ahora tú tienes un propósito claro por quién vivir. Ahora tú conoces a tu Creador, ahora tú vives para tu Creador y ahora tú das tu vida para tu Creador. Porque yo sé quién es Él, qué es lo que quiere de mí y vivo a la luz de eso. Y entonces yo tengo un propósito.
porque la luz de Cristo me ha abierto mi entendimiento. Es algo glorioso, ¿no es cierto, hermanos? Pero quiero que notes que hay una gran diferencia entre vivir en tinieblas y vivir en la luz. Hay una gran diferencia. Espero que tú vivas en la luz. Espero que tú realmente vivas a la luz del Evangelio. Tú pídele al Señor que te ayude a caminar en esa luz. Tú dile al Señor, Señor, ayúdame a ya no vivir como un tibio o como un frío, un caliente. Tú ayúdame a corregir mi vida en lo necesario para agradarte a ti. Señor, tú ayúdame a ver mi desnudez, a ver mi pecado que me ha consumido. Ayúdame a vestirme en tu justicia, que es la justicia salvadora. Hermano, ora al Señor. Como dice Hebreos, entra al trono de la gracia para que halles oportuno socorro. Entra ahí. Ahora ve, continúa, hermanos, Apocalipsis 3:18. El Señor deja claro quién era la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Y ahora vean lo que les dice. Versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que ¿qué? Para que seas rico. Nota, hermano, cómo el Señor Jesucristo ahora sí los anima a comprar oro, ¿no es cierto? Pero no cualquier oro, sino Él dice un oro refinado en fuego. O sea, el oro refinado en fuego, hermanos, es el mejor oro que puede existir. Por eso el Señor Jesucristo les dice, cómpralo de mí. Yo lo tengo. Yo sé que tú eres rico y millonario. Yo sé que tú produces oro, pero no el oro que yo tengo, porque el mío está refinado en fuego. Tú sabes, hermano, que mientras más metes un metal a fuego, más puro se hace. Esa es la idea. Por eso les está diciendo oro refinado en fuego. O sea, es el mejor que hay, pero lo tienes que comprar ¿de dónde? De mí. De mí, dice el Señor Jesucristo. Tu dinero compra cosas materiales. Tu dinero compra cosas temporales de este mundo. Pero mi oro, dice el Señor Jesucristo, mi oro, el que es totalmente puro y valioso, ese oro compra la fe y la salvación, porque viene de mí, dice el Señor Jesucristo. Y eso es una realidad, ¿no es cierto, hermanos? Esa es una realidad. La fe no la puedes comprar con dinero físico. Tu salvación no la puedes comprar con dinero físico. ¿Tú quieres ser salvo? Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo y creer que lo que Él hizo por ti pagó la deuda que tenías. Que su sacrificio de sangre fue un sacrificio justo delante de Dios. Y por tal motivo, tú le perteneces a Él. Tú siempre tienes que tener en mente esta realidad del Evangelio, hermanos. Tú tienes que ser, hermanos, un esclavo de Cristo, reconociendo que tus recursos no te llegarán a salvar, reconociendo que todo lo que tú tienes para Dios es nada y que lo necesitas. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17, vean lo que dice 1 de Pedro 1, 17, y aquí, hermanos, le voy a meter la sexta porque ya nos está acabando el tiempo, así que nos vamos a ir rápido. 1 de Pedro 1, 17, vean, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Vean, nuestra fe en Cristo es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez, hermanos, la fe que tenemos en Cristo es más preciosa, es más valiosa que el oro, porque el oro, hermanos, físico al final se va a acabar, pero la fe no. La fe es más valiosa que el oro. La salvación que tienes en Cristo es más valiosa. Por eso, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la verdadera riqueza, la que Cristo da, la que Dios dio. Hermanos, esa riqueza que Cristo da, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la riqueza que Cristo da? No cuesta nada. No cuesta nada, porque es por gracia, ¿no es cierto? La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Los de la Odisea, hermanos, sí tenían mucho dinero, pero no el suficiente para comprar su salvación, no lo suficiente para tener fe, porque solo por medio de Cristo es que tú puedes tener el acceso a la fe y a la salvación, que es más valiosa que el oro y aparte es gratis. Es un regalo para ti. Y eso es permanente, eso no se acaba, eso durará por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta? Ahora, ve cómo el Señor Jesucristo es misericordioso con esta iglesia y les dice, tienen que buscarme a mí. ¿Quieren ser salvados? Tienen que buscarme a mí. Versículo 18, vean, Apocalipsis 3, 18, regresamos a Apocalipsis 3, 18, les dice el Señor Jesucristo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, escucha, para que seas rico, ¿y qué más? Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor Jesucristo les está diciendo, compra de mí vestiduras blancas. No compres esa lana negra que no te sirve para nada, porque al final tú estás desnudo. Sí, vistes a la moda, sí, vistes de lujo, pero la realidad es que tú estás desnudo. Estás siendo humillado y estás siendo avergonzado. Porque la desnudez refleja eso. Vean lo que dice Isaías 23. Hablando de la desnudez, vean lo que dice Isaías 23. Isaías 20, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 20, versículo 3, dice, y dijo Jehová, escucha, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Nota, hermanos, son palabras fuertes. Está hablando de una desnudez total. Y esa desnudez les iba a traer vergüenza, para vergüenza de Egipto. Ahora, obviamente, estamos hablando aquí que Dios estaba trayendo un juicio sobre estas ciudades paganas, pero Él los iba a desnudar por completo, les iba a quitar todos sus recursos. Y la desnudez, hermanos, es una vergüenza, es una humillación. Por eso el Señor Jesucristo les dice a esa iglesia, así estás tú. Tú estás completamente desnudo y necesitas ropa para que quites esa vergüenza. Ellos se consideraban que se vestían con lo mejor, ¿no es cierto? Que eran las ropas, las mejores ropas. Pero otra vez, vivían engañados. Porque lo material al final, ¿qué? Pasará. ¿Tú quieres cubrir tu desnudez? ¿Tú quieres cubrir esa vergüenza por tu pecado? No necesitas ropa de marca. Lo que necesitas son estas vestiduras blancas. O sea, tú necesitas ser limpio delante de Dios, ser purificado con la sangre y la justicia de Cristo. Cristo, en pocas palabras, debe de ser tu vestidura. Él debe de cubrir tus pecados, porque tú no tienes absolutamente nada que darle a Dios. Tú estás desnudo y lo único que tienes que es tu pecado, tu independencia, tu rebeldía. Y si tú te presentas así delante de Dios, estás acabado. Estás acabado. ¿No es cierto? Tú no podrás acceder al cielo. Por eso, ¿recuerdan la bienaventuranza? Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que los pobres en espíritu? O sea, está hablando del Señor Jesucristo
que yo no tengo que tener absolutamente nada. No está hablando de una pobreza material, sino de una pobreza espiritual. En términos espirituales, sí, en efecto, tú no tienes que tener nada y tú no tienes nada porque tú eres un pobre, o sea, un mendigo que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado. Y si tú reconoces eso, entonces tú vas a tener la actitud correcta de decir, es cierto, yo necesito un Salvador, porque yo no tengo absolutamente nada que entregarle a Dios. Sálvame tú dame de esas vestiduras blancas para que pueda ser justo delante de ti y pueda entrar al reino de los cielos. Tienes que hacer eso, rogarle al Señor que te cubra tu desnudez. Pero también Apocalipsis 3:18, regresamos a Apocalipsis 3:18, ellos no solamente necesitaban oro refinado, no solamente necesitaban vestiduras blancas para vestirse, sino que también dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el colirio que les dije, es el ungüento que se ocupaba para curar distintos problemas de la vista. Pero este colirio que el Señor Jesucristo da es el mejor que hay, porque Él te ayuda a ver la verdadera luz del Evangelio. Él te ayuda a que esas vendas que tenías en los ojos sean quitadas y ahora sí tú puedas ver lo que Él hizo por ti en la cruz y vivir a la luz de eso. Y eso te va a dar también una salvación. Esta es una realidad. Porque ahora sí tú vas a ver lo que significa el amor verdadero que Dios te tuvo cuando dio su vida en la cruz. Hermanos, hay una ceguera espiritual muy grande para nosotros. Y a veces esa ceguera espiritual nos la provoca el enemigo. Porque dice 2 Corintios 4:3, vean lo que dice 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4, versículo 3, dice así, 2 Corintios 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y escucha, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Nota, hermanos, cómo gente está cegada, su entendimiento está cegado, porque el Dios de este siglo lo ha cegado, o sea, Satanás. Satanás lo ha cegado. Hay una lucha real espiritual, que él ciega el entendimiento de muchos. Espero, hermanos, que no cegue tu entendimiento para que comprendas cuál es el verdadero evangelio, porque hay de dos. O tú eres ciego porque Satanás te ha cegado, o tú eres ciego por tu propia incredulidad, por tu propio pecado. ¿No es cierto? Así eran los de la Odisea. Estaban cegados por sus riquezas, por sus lujos, por sus comodidades, y ellos no veían el verdadero evangelio de Cristo. Caminaban a ciegas sin ver la realidad de sus vidas. Esta es una exhortación para todos nosotros, porque aquí Dios, hermanos, le habla a todas las iglesias del mundo, ¿no es cierto? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo Dios nos hablaría a nosotros como iglesia cristiana Gracia Sublime Coajimalpa? ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Qué diría Dios si le dijera, Juan escribe una carta al mensajero de la iglesia en Coajimalpa de la calle Puebla? ¿Qué diría de nosotros? ¿Tú encajarías en esta exhortación? Hermano, si ese fuera el caso, si tú encajas en esta exhortación, entonces tú tienes que obedecer a estas palabras. Tú debes de comprarle a Cristo oro refinado, vestiduras blancas y su colirio. Tú puedes preguntar, ¿y yo cómo hago eso? Si yo vivo en pecado, ¿cómo yo le compro esto a Cristo? Versículo 19 da la respuesta. Vean, Apocalipsis 3:19 dice el Señor Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nota, hermanos, que Dios dice que Él reprende y castiga al que ama. Pero ¿cómo Dios reprende, hermanos?
¿Cómo Dios castiga? ¿Sabes cómo? Por medio de un hermano o del pastor. Por eso existe Mateo 18, 15 al 20, donde el Señor Jesucristo nos habla acerca de la exhortación al hermano que no se quiere arrepentir de sus pecados. Dios, hermanos, así reprende al que Él ama por medio de un hermano o por medio del pastor que te ha visto pecar. Y entonces ellos en amor se acercan a que tú corrijas tu camino. ¿No es cierto? Hermano, yo no quiero que tú te imagines un cristianismo a tu medida. Ve lo que Dios pide. Ve lo que Dios quiere. Él dice, si tú has pecado, y cada uno de nosotros sabe en qué hemos pecado, ¿no es cierto? Si tú has pecado, yo te voy a corregir. ¿Cómo? A través de un hermano o del pastor, para que recibas mi exhortación. Y entonces, hermano, si tú eres exhortado por un hermano o por el pastor, tú debes de recibir esa exhortación porque es una muestra de que Dios te ama. Y cuando tú la recibes, tú tienes que ser celoso y arrepentirte. Tú no digas, ay, qué malo es el hermano. Ay, y se dice pastor y me exhortó. Y eso que somos cristianos. O peor aún, Dios es un Dios malo. Porque Él como que me vomita de su boca. ¿No que es un Dios de amor? ¿No que es un Dios misericordioso? Hermano, si Él hace eso es porque sí te ama. Si Él te exhorta es porque está mostrando su amor y quiere que tú te arrepientas. Si Él te castiga, si Él te corrige por cualquier medio, es porque Dios te está mostrando su amor. Y tienes que aceptarlo. Porque, hermanos, un Dios de amor, cuando ve algo que te va a destruir, ¿te dejará que vayas a esa destrucción? Pues no, porque Él es un Dios de amor, ¿no es cierto? Él te va a decir, ese no es el camino, no lo hagas. Ve lo que haces, cambia tu vida, sé celoso en mis cosas y arrepiéntete y vive mi palabra. Cuando tú entiendes esto, hermanos, esto te va a dejar de que tú vayas en pos a tu pecado. Tú vas a dejar tu pecado y ahora vas a llegar al arrepentimiento para que ahora sí tú digas, Señor, tienes razón. Me exhortaron, la pasé mal, pero gracias, Señor, porque yo sé que tú lo has hecho por amor a mí. Yo sé que tú lo has hecho para que mi vida cambiara, para que mi vida fuera otra y ahora mis prioridades ya no es mi carrera, ya no es mi trabajo, ya no es mi familia, ahora mis prioridades son tú. Y gracias, Señor. Hermano, cuando tú lees esto, tienes que reaccionar. Tienes que reaccionar a estas palabras y ver en qué estás fallando como cristiano. ¿En dónde estás? ¿Siendo tibio? ¿Siendo caliente? ¿Siendo frío? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu vida delante del Señor? Porque, hermano, cuando tú entregas tu vida en total a Dios, y cuando digo tu vida, hermano, me estoy refiriendo a tu economía, a tu familia, a tus estudios, a tu trabajo, incluso jóvenes o solteros, su vida amorosa. Padres, ¿cómo son como padres? ¿Cómo son como hijos? Cuando hablo acerca de entregar tu vida, me estoy refiriendo a todas estas áreas. ¿Cómo tú la estás entregando a Dios? ¿En todo esto has dejado fuera a Dios? Si tú en una de esas áreas lo identificas, dice el Señor, sé celoso y arrepiéntete. Y vean, ahora uno de los versículos más mal interpretados, versículo 20. Dice, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un verso muy mal interpretado, porque, hermanos, muchas personas agarran este versículo y se lo comparten a un incrédulo cuando lo evangelizan, y así lo malinterpretan. Y ellos dicen, mira, Dios te está tocando a la puerta de tu corazón, ábrelo, recíbelo para que seas salvo. Hermanos, en su contexto, este pasaje, ¿de quién está hablando? De unos cristianos, ¿no es cierto? De una iglesia. Entonces, este pasaje no es para un incrédulo,
Este pasaje es para la iglesia de la Odisea y por extensión para todas las iglesias que creemos en Cristo. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, entendiendo esto, podemos ver que es un pasaje sumamente triste. Sumamente triste. Porque la iglesia nota en asuntos de los creyentes, Dios ha quedado afuera. Dios ha quedado afuera. Y Dios está tocando la puerta, pero tú no le estás abriendo. Esto es triste. Cristo está diciendo, déjame entrar. Yo soy el que dirijo la iglesia. Yo soy el que gobierna. Yo soy el que edifica. Déjame entrar. Y entonces es un llamado, hermanos, para los cristianos. Pero qué triste, porque Dios está tocando a la iglesia y está diciendo, yo quiero ser parte de tu vida. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero ser esa persona que esté en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, en tus cosas amorosas, en tus hijos, en tu casa. No solo quiero ser los domingos. No solamente quiero vivir una vida que llegue un placer pasajero en ti. Y entonces toca al Señor Jesucristo y Él dice, yo quiero estar en todo contigo. Ábreme, ábreme. Hermanos, el Señor quiere relacionarse íntimamente contigo. Él quiere hacerlo. Por eso llama a la puerta. Por eso toca. Porque Él está activamente buscándonos y Él espera que nosotros reaccionamos. Él espera que cuando tú oigas su voz, tú le abras. Solo piensa en esto, hermanos. Si tú estás en tu casa y alguien toca a tu puerta, ¿por qué no le abres a esa persona que está tocando? ¿Por qué? ¿Simplemente porque no quieres ver a esa persona? ¿Porque no te importa, no es cierto? ¿O porque son los de Coppel? No. Por eso no abres a la puerta si está tocando, ¿no es cierto? O sea, hermanos, tú no abres a la puerta simplemente por indiferencia o porque no lo quieres ver. Así de sencillo, ¿no? Bueno, Dios dice, ¿tú estás escuchando mi voz? Yo estoy afuera, ¿lo sabes? Toco la puerta. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Abrirás la puerta? ¿Vas a abrir la puerta? Espero que sí, hermano. Espero que cuando tú escuches la voz de Dios, quieras cambiar las cosas que están mal en tu vida. Espero que tú no seas indiferente a la palabra de Dios. Espero que tú dejes que Cristo tome el control de toda tu vida. Pero eso solamente sucederá si tú conoces la palabra de Dios y si tú te sometes a ella. Si tú te dices ser un cristiano, entonces tú debes de vivir como un cristiano. Si tú te dices ser parte de una iglesia, entonces tú tienes que vivir como una iglesia vive para Dios, pura y sin mancha, ¿no es cierto? Pero tú tienes que dejar que Dios gobierne tu vida. Es una frase muy de carismáticos, pero es una realidad. Tú tienes que dejar que Cristo entre en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tus actitudes, en tus deseos. Quizás ahorita Dios está tocando a tu corazón porque Dios quiere darte una segunda oportunidad. Hermano, no lo deseches. Deja entrar a Cristo. Deja que Él tenga una relación íntima contigo. Confía más en Cristo, no en tus riquezas, no en las cosas materiales. Confía en Cristo, porque si tú lo haces, si oyes la voz de Cristo y abres tu corazón, si rindes tu vida a Él, pasará, versículo 21, vean, Apocalipsis 3:21, pasará al que venciere, o sea, al creyente verdadero, al que escucha la voz, al que abre la puerta. Escucha lo que le dará el Señor Jesucristo. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, en otras palabras, no solo vas a sentarte y cenar por un rato, sino por toda la eternidad. Así como Él lo hizo, así como Él vivió una vida esforzándose para alcanzar ese objetivo que Dios le había dado,
Así, dice el Señor, tú tienes que hacerlo. Y si lo haces, ten la más grande seguridad que estarás conmigo por toda la eternidad. El Señor quiere compartir con lo suyo contigo, hermanos. Pero, vean, esta noticia tan grande la recibió la iglesia más pecadora. Él quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere darte un nuevo cuerpo, una nueva glorificación, una eternidad con Él. Esta es la promesa, hermanos. ¿Es para todos? No. ¿Para quién? Para el que venciere. Solo para el que venciere. Para el que no es un hipócrita, para el que no es un tibio. No, para ellos no. Esto es para un verdadero hijo de Dios. Y Dios concluye diciéndonos, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, este mensaje es para nosotros, hermanos. Entonces yo quiero que medites en esta pregunta. ¿Qué tan cegados estamos? ¿Qué tan tibios somos? ¿Qué tan desnudos estamos? En cuanto a las cosas de Dios, ¿Él dónde está en tu vida? Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos está diciendo algo y tú debes de escucharlo. Él no quiere tu riqueza. Él no quiere tu corazón podrido. Él quiere que tú te dejes de gobernar por Él en todas las áreas de tu vida. Que escuches su voz, que obedezcas, que vivas en santidad, que dejes tu pecado, que si pecas te levantas y que vuelves a levantarte y vuelves a vivir en santidad, porque no somos perfectos, pero sí vamos en una dirección. Y entonces Él quiere esto, santidad continua en tu vida, dejando tu pecado, tu vida vana. Así, hermano, escucha estas palabras y obedece a la voz de Dios. Amén. Oremos al Señor.